aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Bueno, buenas tardes. Tuvimos algún inconveniente en la comunicación, así que perdón por el retraso. El tema de hoy que yo quería presentar es el virus y las relaciones familiares que esta situación nos ha exigido. En el caso que se pueda la familia quedar aislada en su casa, está creando un tipo de relaciones muy especiales. Claro que sabemos que hay muchos que no pueden realmente quedarse en casa, que porque las condiciones económicas le impiden quedarse porque tienen que ganar su dinero para poder alimentar a la familia, lo cual es una exigencia inevitable que los pone en riesgo y por eso sigue esta pandemia. Pero aquellos que se quedan en casa entran en una situación también muy especial. Miren, parece que los divorcios, por ejemplo, han aumentado en estos meses. Y también el feminicidio. Hay más disputas internas en la familia y por lo tanto a veces lleva a enfrentamientos que aumentan los que se producen normalmente. Entonces, hoy pensé plantear el tema de la relación varón-mujer y en otras relaciones que pueden ser bisexuales, pero no necesariamente heterosexuales, también personas que cambian su posición social en el género. Claro, vamos a tener que distinguir entre sexualidad y género. Ya voy a explicar un poco el tema. Entonces, quiero hoy reflexionar un poco sobre el tema del feminismo, pero sobre todo algo novedoso. He estado leyendo algo sobre un nuevo tema, que es el tema de la masculinidad. Claro, la mujer ha tomado conciencia de sus derechos ya desde la época de las mujeres inglesas al fin del siglo XIX, que pretendieron con toda razón, o es decir, ejercer el derecho al voto. Y esto empezó a crear un movimiento social que con el tiempo se fue llamando feminismo y produjo toda una teoría hoy sumamente elaborada, con una enorme bibliografía, y prácticamente en todas las universidades del mundo ha surgido los estudios de género, especialmente a nivel de la mujer, porque es la que irrumpe desde la exterioridad del sistema, que ya vamos a ver cómo denominaremos y haremos una pequeña descripción. Pero lo novedoso es este tema de la masculinidad, porque el varón debe ahora redefinir su función social y no puede seguir cumpliendo las funciones tradicionales ante una mujer que se sitúa también socialmente de otra manera. Y entonces ahí se producen desajustes, porque el varón, sin darse cuenta en el mejor de los casos, y en otros casos de manera agresiva, quiere cumplir
con las funciones que le ha asignado la sociedad, la cultura, una tradición de siglos, de cómo el varón cumple ciertas funciones y la mujer otras. Y esas funciones otras, la mujer empieza a decir, un momento, como yo también ahora trabajo y cumplo funciones que antes eran masculinas, ahora entonces el varón va a tener que cumplir ciertas funciones que antes eran femeninas. Y entonces ahí se produce un choque entre la mujer que toma conciencia y el varón que quiere tener los derechos de una tradición que va quedando atrás y que ya no se puede justificar. Y entonces eso produce un choque. Y el varón quiere que la mujer cumpla la función tradicional y produce violencia y en algunos casos extremos hasta asesinato. Y por eso entonces en este momento está creciendo por una parte la conciencia de la mujer. Piensen ustedes en este movimiento del Me Too, yo también, o es decir, toda mujer se siente agredida por el varón y sobre todo también por varones eminentes. Un gran director de Hollywood que tenía a su disposición cantidad de mujeres que cumplían pues funciones de artistas en Hollywood que practicaron una relación realmente tradicional y aún tradicionalmente dominante. Y esto ha producido ahora una enorme toma de conciencia, pero al mismo tiempo se acusa a todos los varones de un cierto machismo que vamos a tener que un poco empezar a problematizar. Por eso el tema, muy complejo en su enunciado, sería las distintas feminidades, las distintas maneras de situarse la mujer, pero ahora también la distinta manera de las masculinidades. Es el varón que tiene que redefinir su función y no sabe mucho cómo hacerlo porque está en contra de usos y costumbres pues que van quedando atrás. Y esta pandemia los enfrenta al varón y la mujer mucho más en la casa y por eso que produce efectos nefastos como en su extrema límite asesinatos o divorcio, porque claro, no se ponen de acuerdo cómo redefinir su masculinidad y su feminidad. La mujer como oprimida empieza a liberarse y el varón sin darse cuenta, y veremos este tema, ejerce un dominio que ahora cuando toma conciencia no sabe cómo entonces afrontar una nueva normalidad. Para esto voy a hacer algunas distinciones en nuestro programa que vamos a dividir en tres partes. La primera, entender que en este momento el tema del sexo, orgánicamente hablando, no es lo mismo que el tema del género. Y si extremo la descripción, la sexualidad sería más bien una determinación material, física, biológica, de órganos, por ejemplo, sexuales distintos en la corporalidad femenina o masculina, porque la mujer está dotada de la capacidad de gestar en su propia corporalidad, en su útero, al ser humano futuro. Y en cambio el ser varón tiene otras funciones en el estricto nivel sexual de la producción de los espermas y con un órgano que desde Freud y Lacan se llama el pene o se llama de otras maneras, pero que penetra a la mujer, deposita el esperma en un óvulo que es fecundado, pues produce a un niño, un feto en el vientre de la mujer,
situación que el varón no tiene y que no tuvo nunca, y lo cual fue determinando entonces funciones sociales allá lejos, cuando en el Paleolítico, el ser humano vivía, pues el ser humano vivía de la caza o de la pesca o de la recolección de vegetales. Y claro, el hecho de tener que cazar animales y en el origen de la especie humana era en África, donde había en la estepa africana carnívoros fuertes, como los leones, por ejemplo, en esa zona. Entonces, la especie humana, el neandertal o muchos otros tipos de primates antes, o el Homo sapiens de hace unos 200.000 años, tuvieron que enfrentar con la fuerza y con una cierta habilidad de creación de armas para cazar animales y proveer proteínas para la alimentación. Entonces, el varón se encargó mucho más de la caza, con Z, la caza de animales, mientras que la mujer tenía que quedar en la conservación del fuego, que exigía una presencia cotidiana para que no se apagara rápidamente, y el cuidado de los cachorros, de los niños, la alimentación, de la llegada del cazador o recolector al hogar, y el hogar es el fuego central. Estas funciones sociales son sociales, y entonces son funciones definidas por la tradición en lo que llamamos el género, mientras que a un nivel propiamente anatómico está la sexualidad. Entonces, veamos que en este momento se habla de muchos tipos de ejercicio del género. Están, por ejemplo, primero la relación heterosexual, varón, mujer, cumpliendo cada uno con las normas sociales de esos grupos, y entonces es lo tradicional. Le vamos a llamar, aunque volveré sobre el tema, una posición hegemónica de la masculinidad. O es decir, la masculinidad sexual, el portador de un pene y productor de espermas, que es lo físico y biológico, pero al mismo tiempo a un nivel social, lo veremos. Y entonces esto sería la heterosexualidad. Pero habría también otros tipos de ejercicio, si me permiten la palabra, del género. Por ejemplo, lesbianas. La lesbiana es una mujer que se relaciona con una mujer más bien en su vida cotidiana y repudia al varón por muchas causas, lesbianos. Pero por otra parte está el gay, que es un varón que más bien se relaciona con un varón y que deja fuera de su relación a la mujer. Pero hay bisexuales, son algunas personas que pueden cumplir la relación con una mujer o con un varón, y siendo varones o mujeres, ya entonces otro tipo de relación. Y además hay transexuales, algunos que definitivamente quieren cambiar de sexo y hasta hacen operaciones orgánicas para adoptar, siendo varones, la sexualidad y el género femenino, o mujeres que quieren cumplir funciones masculinas, pero se modifican corporalmente y entonces son transexuales y a su vez intersexuales. Y eso crea una larga palabra que incluye entonces las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los intersexuales y los heterosexuales.
Vamos a tratar ese tema porque en este tipo de relación continua en la pandemia, ahora se presenta con más fuerza y crea conflictos mucho mayores y estos significan una cierta patología social de los géneros y de los sexos como contexto de esta crisis ya que el virus en sí mismo está produciendo. Dejamos aquí la primera reflexión. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Estéticas y barberías. Riesgos específicos de la actividad. En el trato y la convivencia con los compañeros de trabajo, contacto cercano u objetos y superficies de uso común. En la atención a los clientes que pueden ser asintomáticos y no tener capacitación para la prevención del COVID-19, contacto cercano, exposición a gotitas al hablar, toser o estornudar. Al compartir batas, toallas, peinadores, gorras que no hubieran llevado la adecuada limpieza y desinfección. Recomendaciones generales. Mantén una distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás. Lava tus manos con agua y jabón o usa gel con base de alcohol al 70% al comienzo del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles, después de usar el baño y al final del turno. Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aun si estás utilizando cubrebocas. No te toques la cara, en especial ojos y boca. No compartas objetos de uso común o personal, teléfonos, audífonos, plumas o equipo de protección personal, y límpialos con agua y jabón o desinféctalos con alcohol. Tómate la temperatura diariamente. Si es de 37.5 grados centígrados o más, repórtala a tu jefe o al personal de salud de tu empresa y llena el permiso COVID-19. Usa siempre el equipo de protección personal que te proporciona tu patrón. Si usas uniforme, al término de la jornada retira la ropa y llévala a casa en una bolsa. Si viajas en transporte público, desinfecta las manos antes de abordar. Usa cubrebocas. Evita tocar tu cara. Procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de las personas. Y al salir, realiza nuevamente higiene de manos. Durante la actividad laboral. En el salón. Limpia los empaques y productos cuando lleguen antes de guardarlos en donde corresponda. Limpia 2 o más veces al día las superficies de uso común, encimeras, mesas, espejos, sillas o sillones, reposapiés, carritos de trabajo, baños, lavamanos, puertas, manijas, pasamanos, sitios de residuos. Cada empleado tiene su área de trabajo aislada, tanto como sea posible, incluso con barrera física. Coloca botes de basura con pedal. Procura no realizar barrido en seco. Fomenta el levantamiento del cabello con cepillo y recogedor pequeños. Todo el personal tiene las uñas cortas, sin pintar, sin reloj y sin alhajas en las manos, así como lavar o desinfectar sus manos antes y después de cada servicio. Si los clientes dejan propina, destinar un recipiente o contenedor individual para ese fin, con el objetivo de que el trabajador no tenga contacto con el dinero. Bueno, entremos entonces ahora en tema. Querría que se distinga 3 niveles. Casi siempre se distinguen solo 2, pero hay uno tercero muy importante. El primer nivel sería el nivel realmente biológico, corporal. Sería el sexo. Y el sexo por órganos y por funciones orgánicas. La mujer tiene un útero, tiene
una posibilidad de alimentar al niño con su leche materna, lo cual constituye una corporalidad física distinta al varón, que al no tener útero ni tener que alimentar, y con las costumbres de la caza del Paleolítico, de tener que salir a cazar y usar más su fuerza y entonces ejercitar más su corporalidad, es portador de un pene, un órgano, y también de esperma y a un nivel biológico. Y en eso sí se puede hablar de una mujer y un varón. Pero hay un nivel 3, que es el nivel de la definición cultural e histórica de esa sexualidad biológica. Y ahí entonces se interpreta y se le crean roles que muchas veces en el Paleolítico y Neolítico, por necesidad he indicado, entre otras, de la alimentación y del cuidado de la prole, de los nuevos que vienen, se diferenció la mujer orgánicamente con órganos distintos, un útero, una capacidad mamaria del niño, con funciones sociales, de quedarse en casa, dejar, por ejemplo, cabello más largo, atribuirle a la mujer también la necesidad de mostrar una cierta belleza cultural, la belleza occidental, rubia, de ojos azules, no es la belleza africana de una mujer afro de color negra que tiene otras características de belleza. Y entonces también hay costumbres. La mujer en la realidad actual tiene que ser más bella. El varón se le discrimina un poco y no interesa si es tan bello, pero es necesario que sea fuerte y que sea capaz de competir en las funciones sociales. Ese es el nivel social. Y entonces se puede decir una buena o una mala mujer o varón si cumple con el prototipo definido cultural de varón. Entonces tenemos el biológico y el cultural. Pero yo quiero ahora hablar de un tercer nivel que se está trabajando, que no es propiamente social, pero que no es tampoco orgánico en el sentido de órganos, sino que es la corporalidad humana que recibe tonos distintos según hormonas y otros componentes que hacen que alguien tenga más inclinación, por ejemplo, un varón hacia una mujer o una mujer hacia un varón, y considerar de un punto de vista hormonal, le voy a llamar a ese nivel intermedio, que a veces hay ciertos varones desde siempre, porque esto ahora se ha también explicitado, pero eso pasó siempre. Siempre hubo hombres que se les llamaba afeminados y había mujeres con características sociales más masculinas. Pero lo que pasa que por las distintas hormonas y otras secreciones internas del ser humano, el nivel orgánico no correspondía a una cierta tendencia a que una mujer, por ejemplo, ejerciera una autoridad ante el grupo como el liderazgo. En África existe el matriarcado y en ese caso esa función social también se hace en este segundo nivel, que ni es orgánico puro ni es cultural, sino más bien hormonal, una inclinación de una mujer a actuar como un varón socialmente, o un hombre varón que
es más afeminado en el sentido de inclinarse a cumplir ciertas funciones que se le asigna socialmente a las mujeres, pero que ese varón, por un cierto condicionamiento hormonal y de otra complejidad, tiende a producir. Quiere decir que no es solo, por ejemplo, un gay, que sería no heteroerótico, sino autoerótico. Tendría la inclinación hacia el mismo sexo a nivel orgánico, pero a su vez con una composición hormonal que hace que un varón tenga ciertas afinidades y gusto de comportarse como mujer, que no es puramente educativo ni cultural, sino que también tiene una impronta física. Y esa es la novedad. Quiere decir que si existió siempre, quiere decir que es algo más antiguo que una mera definición cultural. Tenemos que distinguir entonces estos tres niveles, porque el tipo de no clásico ejercicio de la sexualidad, no de un varón con varones, de una mujer relacionada a la mujer, y a su vez otros cambios como la bisexualidad, transsexualidad, la intersexualidad, se mezclan entonces. Entonces, en realidad, a nivel físico hay dos sexos, pero a nivel del género definido culturalmente, pero también determinado por unas propiedades o situaciones corporales a nivel no orgánico, sino a nivel hormonal, alguien puede querer hacer una relación con varones o una mujer con mujeres. Entonces, esto nos permite ver la cuestión con mayor amplitud, no pensar que solo una determinación cultural o una educación. Puede una niña en una familia tener una tendencia a imitar al padre y entonces se sitúa más masculinamente en la sociedad también. O al contrario, un niño que se identifica con la madre tiende a cumplir una función femenina en la sociedad. Pero esto no es solo por definición social, repito, sino que también hay una tendencia corporal a un nivel segundo hormonal que no es el nivel primario orgánico de tener un órgano, un útero o un pene. Puede haber un pene que hormonalmente es rechazado por la persona y hasta después transexualmente hace una operación. Bueno, todo eso está hoy en discusión y en estudio, pero tenemos una visión más general, de lo cual podemos, por ejemplo, empezar a sacar algunas conclusiones. Hay una masculinidad hegemónica, llaman ahora los estudios de la masculinidad, no del feminismo. Esto lo hablaré después, porque surge ante el feminismo ahora estudios de la masculinidad, porque el varón, al enfrentar a una mujer que socialmente cobra otra definición, él mismo tiene que redefinir su masculinidad y a veces no sabe cómo, y veremos. La masculinidad hegemónica, la vamos a usar según la categoría de Gramsci, es aquella que se impuso desde hace siglos. Y entonces un niño nace niño y ya tiene las funciones cumplidas y un cierto dominio
sobre su hermanita o sobre las mujeres. Y la misma mujer puede transmitir la masculinidad que no llamaré todavía dominante, sino hegemónica, porque la hegemonía supone que también los dominados la aceptan como una naturaleza de las cosas. Y entonces el varón todavía no tiene que afirmarse como varón, sino cumplir con los usos y costumbres. Y la mujer cumplir con esos usos y costumbres. Y la madre educar a su hijo con una masculinidad hegemónica y a una hija con una feminidad dominada. Y entonces, claro, eso funciona mientras que ambos lo aceptan. Pero en este caso fue primeramente la mujer, desde el fin del siglo XIX, la que empezó a decir, no, yo con esa definición social no estoy de acuerdo. Y entonces se levantó el movimiento feminista. Y entonces ahí va a surgir también una diferencia. Pero voy a quedarme con qué pasa con la masculinidad hegemónica, que se puede transformar en una masculinidad que los que están estudiando este tema novedoso llaman masculinidad tóxica. O es decir, una masculinidad que al ver que se está atacando la masculinidad tradicional, hegemónica, ahora dice, yo soy el macho y usted me respeta, porque la mujer empieza a liberarse y entonces él se siente atacado y pasa de una masculinidad aceptada por todos, que yo no tengo que tomar ninguna medida especial porque soy como varón dominante y entonces me va bien, aunque le va mal a la mujer. Pero cuando la mujer ya no lo acepta, él se siente agredido en su masculinidad hegemónica y puede tomar dos posiciones. O empieza a redefinirse y empezar una masculinidad crítica y empieza a lavar platos, a hacer las compras y a cumplir funciones de hogar y social que antes le correspondía a la mujer. Y entonces es un varón que empieza a asumir que la mujer se está liberando y surge una nueva pareja. Es la muerte de la familia hegemónica del pasado y se empieza a construir una nueva tipo de familia. Pero claro, antes de llegar a eso se producen las crisis, donde el varón no acepta y se divorcia, porque quiere seguir cumpliendo la masculinidad hegemónica. Pero hay otros que se vuelven ya violentos. El caso del presidente de Estados Unidos es un masculinismo tóxico. Y eso es lo que se puede llamar machismo. Porque la masculinidad hegemónica, no es propiamente combativamente machista, sino que lo recibió en herencia y lo usa por complicidad, pero no lo toma como una opción. En cambio, el machista es el que sí dice, el varón es superior y tiene que dominar a la mujer, que debe obedecer. Y es el tipo de personaje como Trump. Trump, que maltrata a las mujeres y que cuando empezó siendo presidente decía barbaridades de las mujeres, o aquel que dijo que una mujer era como dos pies sobre una máquina de lavar, en fin, un presidente mexicano que se expresó machistamente, militantemente antifemenino. Mientras que la masculinidad que se pone en cuestión se transforma en una masculinidad en evolución.
y que no sabe todavía cómo definirse, pero es un tiempo de creación. Y por eso la pandemia, al poner la familia juntos todo el día, hace que el que tiene una masculinidad hegemónica la empieza a poner en cuestión. Y la mujer que aceptaba la obediencia y la sumisión hegemónica de la sociedad empieza a redefinir las funciones y surge, como dije, un nuevo tipo de pareja y un nuevo tipo de familia. Por parte del feminismo es exactamente lo mismo, pero lo contrario. La mujer tradicional, definida socialmente, admitía la hegemonía masculina y por lo tanto era obediente y pasiva ante esa hegemonía masculina y cumplía los roles que le asignaba la sociedad, y era una muy buena madre, excelente cocinera, que se ocupaba de las cosas de la educación de los niños y de la puerta de la casa para adentro. Y tradicionalmente no trabajaba tampoco porque no era necesario en trabajos en las empresas económicas o educativas o demás. Algunas sí, como por ejemplo la maestra o la enfermera, eran aceptadas como profesiones de mujer porque también estaba a disposición la maestra del director y de un programa ya fijado por varones, o la enfermera porque estaba a disposición del doctor. No había tantas doctoras. Entonces, eso sería una femineidad obediente. Pero desde cuando surge la conciencia de la necesidad de liberar a las mujeres de ese machismo hegemónico, entonces la mujer empieza a constituir el feminismo. Y ese feminismo va creciendo y surge toda una teoría feminista contra el machismo hegemónico el masculinismo hegemónico y contra el masculinismo tóxico, que es machista. Y ahí sí, más duramente, el feminismo le pega. Pero también habría dos posiciones según ciertas feministas. Un movimiento que se le está por llamar, o se le empieza a llamar embrismo. La hembra, que dice la mujer no solo es igual al hombre, sino que en ciertos aspectos es superior al varón. Y entonces no aceptamos la definición social, ni tampoco una cierta igualdad ficticia, sino que la mujer tiene que empezar ahora a dominar y hacer ver el poder femenino. Y entonces sería la masculinidad tóxica, machista, contra un cierto feminismo, ya que pasa a la negación de la masculinidad. Y entonces, claro, choca. Eso es lo que choca y es lo que produce el divorcio, porque son dos posiciones ya inaceptablemente opuestas. Veamos entonces que me gustaría que se distinga entre el masculinismo que es según la costumbre y es hegemónico porque aceptado por todos, al masculinismo militante, tóxico, que es machista. Hay que eliminarlo. Ese machismo hay que eliminarlo. Pero también hay que eliminar el masculinismo hegemónico, porque es falso. Tenemos que definir a la masculinidad de otra manera. Y la fuerza que tenía el hombre en el paleolítico y neolítico, que era necesario para la caza,
Ya no es más necesario, se aprieta un botón y una grúa levanta toneladas, lo puede hacer una mujer o un varón. Y entonces la fuerza física del varón ha dejado de tener función. Y entonces ahora hay que empezar a reeducar al varón que sepa jugar con muñecas, porque tiene que ser un buen padre afectivo. Y a la niña que pueda jugar con espadas para defenderse en la competencia. Claro que hay que pensar en la comunidad y no en la competencia, pero si me vienen a querer oprimir, la mujer debe defenderse y debe saber defenderse. Entonces la madre ya no puede educar a la niña que sea obediente al hermano y al varón que se afirme porque él va a tener que ser el jefe de la familia. No, la madre debe educar al hijo y a la hija en nuevas funciones y que el hijo sepa amar a sus hijos y los eduque también y le dedique tiempo y que aprenda a cocinar y que aprenda a lavar los platos. Y a la mujer que si jugaba con espadas, lo haga porque tiene que defenderse en la vida compitiendo también y tiene que cumplir una función de profesión y económica para ayudar al esposo, que es un varón que se está redefiniendo. Y eso es lo que se llama la muerte de la familia tradicional y el nacimiento de un nuevo tipo de familia, que no tiene por qué no ser mucho más afectuosa, mucho más equilibrada y mucho más dialogal entre un varón que ni es hegemónico ni es tóxico, sino es un varón abierto que quiere aprender cómo ejercer la masculinidad hoy. Y una mujer que ha sido dominada y que no está mal que durante un tiempo lo haga sentir, porque es el que es dominado tiene que liberarse. Pero una vez ya que logra educar un poco a su pareja desde el noviazgo, y entonces la muchacha puede decirle al muchacho, si viene a la casa de los padres, mira, vamos a limpiar los platos, los dos. Oye, el muchacho quizás diga, no, yo en mi casa yo no limpio platos. Y la muchacha le puede decir, bueno, pero en la casa que nosotros fundaremos, tú limpiarás los platos como yo. Así que aprende también a saber poner el hilo en una aguja y a surcir tus medias. O es decir, cumplir funciones del hogar. Y yo, mujer, tengo derecho, como tú, de cumplir con una función social, tener un cierto salario y ayudamos entonces y vivimos más felices porque tenemos más colaboración. Y ya los hijos de esa pareja distinta, pues ya lo van a empezar a mamar una distinta masculinidad y una distinta feminidad y una distinta pareja. Lo que está en crisis no es la familia, sino la familia de un masculinismo tóxico que pasa por un embrismo militante que tiene su razón porque ha sufrido la dominación, pero que debe pasar a una complementariedad en el amor, porque no es asunto de luchar contra el otro o la otra, sino empezar a amarse. Y esta pandemia, como no hay teoría de la redefinición de las relaciones de la familia futura, que debe ser más amable e igualitaria entre varón y mujer, ¡pum!, estalla. Y el varón llega a estar borracho y ahora sin trabajo, con una tensión brutal, y pega a la mujer y la mata por ahí.
y se divorcian. Hay que plantear estos temas con una nueva teoría y una nueva práctica. Las dos posiciones tóxicas serían el machismo tóxico militante, pero también el embrismo, así le llaman los movimientos feministas más avanzados, el embrismo militante que rompe la pareja. No, hay que restablecer un nuevo tipo de pareja. Había un autor que se llamaba Cooper, que llamó muerte de la familia. Pero cuidado, muerte de la antigua familia, de la antigua definición de la masculinidad y de la definición social de la feminidad. Hay que definir de nuevo los roles apoyados en una anatomía distinta al nivel biológico, pero a un nivel hormonal que hace que algunas personas no quieran tener, siendo varón, una relación con la mujer, sino con varones. Y ha pasado siempre. Y hay que integrarlo. Y mujeres, por supuesto, que ante el machismo tóxico de la masculinidad dicen no quiero. Sor Juana se hizo monja porque no quería aceptar el machismo de su época. Pero pobre Sor Juana. Después apareció un obispo que le obligó a no poder hacer lo que su feminidad exigía, un macho en la iglesia. Y entonces no eligió casarse y se hizo monja contra hombres que acusáis a la mujer sin razón. La Sor Juana era una feminista, pero lo volvió a encontrar en una masculinidad tóxica de un obispo dominante, macho, que dominó a la monja y le obligó a no hacer esto y aquello, no escribir. La pobre Sor Juana, gran feminista, al fin siguió sufriendo el masculinismo tóxico. Tenemos que pensar estas cosas para solucionar la relación de la nueva familia en este tiempo de epidemia. Por hoy, algunas ideas, pero de un tema nuevo, las distintas masculinidades, porque ya el feminismo ha avanzado muchísimo y tiene estudios especiales y hasta universidades dedicadas al feminismo, pero el masculinismo está todavía a un nivel inicial y hay que empezar a desarrollarlo porque es complementario. Muy bien, hasta la próxima. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.